Abarth 500E. Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. El coche que tengo aquí a mi lado es un Abarth 500E. ¿Y qué es un Abarth 500E? Pues es básicamente un Fiat 500E, pero más potente y con cambios en el chasis para que tenga un tacto y una respuesta más deportiva. Y en concreto tiene un motor delantero de 155 caballos de potencia y una batería de 37,8 kWh de capacidad neta, que da una autonomía más o menos de unos 250 kilómetros. Esta unidad que tengo aquí tiene unos neumáticos, unos Bridgestone Potenza en medidas 205/40 R18 86H. La gama Abarth 500E está compuesta por dos carrocerías y dos niveles de equipamiento. Por un lado está la carrocería cerrada y por otro la descapotable o llamada cabrio por Fiat. Esta última es un poco más pesada, en torno a 25 kilos, y ese es uno de los motivos por los que el Abarth 500 descapotable dispone de una autonomía ligeramente menor que la versión cubierta. En segundo lugar, los niveles de equipamiento son el básico, que no tiene un nombre concreto, y el más equipado o turismo. Este dispone de elementos como calefacción en los asientos, tapicería de alcántara, pedales de aluminio, un equipo de sonido más potente, cargador inalámbrico para el teléfono móvil, cámara de marcha atrás, un altavoz que reproduce un ruido que simula al sonido de un coche deportivo o los mencionados neumáticos 205/40-18. En las fichas técnicas y de equipamiento que ofrecemos en km77.com puedes comparar las características técnicas y de equipamiento de las diferentes versiones del Abarth 500E. Realmente es un coche con pocos rivales claros en el mercado, ya no solo por su tamaño, sino también por el tipo de uso al que va dedicado. El Abarth 500E no es un medio de transporte eminentemente práctico. Más bien, se trata de un producto con una clara faceta deportiva y pasional. Por ello, sus principales alternativas son el Honda E y el Mini Cooper Electric. El Mini dispone de más autonomía y su carrocería tiene unas plazas posteriores más amplias. El Honda E también dispone de unas plazas posteriores algo mayores y su principal punto negativo frente al Abarth es que tiene menor autonomía. ¿Y qué diferencias hay entre un Abarth 500E y un Fiat 500E? Pues para empezar hay cambios de aspecto. El Abarth tiene diferentes paragolpes, parrilla y faldones laterales, así como unas llantas de diseño específico y varios logotipos que hacen referencia a la marca y el modelo repartidos por la carrocería. En el habitáculo, el tapizado del techo es negro y los asientos son de tipo baquet y hay molduras decorativas específicas. Además, algunos de los menús que aparecen en la pantalla de la instrumentación y del sistema multimedia son específicos. En el apartado mecánico también hay algunas diferencias al margen de la diferencia de potencia. Por ejemplo, el Abarth tiene discos de freno traseros en lugar de tambores. Y bueno, hechas las presentaciones, vamos a ver cómo lo hace este coche en la esquiva y en el slalom. Slalom. El Abarth 500E salió deseparado con relativa rapidez, pero no con la aceleración a la que nos tienen acostumbrados algunos eléctricos de elevada potencia, especialmente los que tienen tracción total. Es sencillo guiar al Abarth 500E por donde uno quiere, la dirección es precisa y el eje trasero no se descoloca en ningún momento. Al dar media vuelta, las ayudas electrónicas a la estabilidad actuaron un poquito más de la cuenta y cortaron la aceleración. Por ello, al Abarth 500E le cuesta un poco más de la cuenta recuperar la velocidad para seguir sorteando los conos. El tiempo final conseguido no se puede calificar de rápido en términos absolutos, pero sí es un tiempo bueno para su potencia. Normalmente los coches que han pasado por esta prueba y han alcanzado tiempos similares son mucho más potentes, aunque también más pesados. Esquiva. Y vamos con la esquiva. Esta es la primera pasada y estas son mis conclusiones.
nada, primera pasada, parece que no he tirado ningún cono, el coche lo ha hecho muy bien, me ha resultado muy fácil meter el coche por donde yo quería, y hay que decir que el modo de conducción que he elegido ha sido el track, porque en el modo track apenas hay retención eléctrica. Bueno, es verdad que no tiré ningún cono, pero sí rocé ligeramente uno. En todo caso, me sentí muy cómodo con el coche. Que salga bien la primera pasada a esa velocidad indica algo de fortuna, sí, pero también que el coche es sencillo de conducir. Y esa facilidad de conducción es la tónica dominante durante todas las pasadas. Y esta es la mejor pasada, que la realizó mi compañero Fernando a 79 km por hora, que es un valor muy bueno. Igualmente, como en el caso anterior, las reacciones fueron impecables desde el punto de vista de la seguridad. Este intento también está hecho con el modo de conducción track, porque de esa forma la frenada regenerativa se reduce al máximo. También hicimos otros intentos con la frenada regenerativa al máximo, o lo que es lo mismo con el modo de conducción Scorpion Street. Como se puede ver, la frenada es tan intensa que el coche se queda parado a la salida de la última zona de conos. Y bueno, y después de haber conducido este coche en las maniobras que hemos visto anteriormente, lo que puedo decir es que me ha gustado mucho. En la esquiva el vehículo se ha comportado muy bien, me ha resultado muy fácil dirigirlo por donde yo quería, no he tenido movimientos bruscos. Reconozco que sí, que este Abarth me ha parecido un coche divertido. No obstante, hay que tener en cuenta que no es tan vivo ni ágil como los Abarth corrientes con motor de combustión interna. Este Abarth 500e se nota más pesado en los cambios de apoyo y tiene unas reacciones más dulces al límite. Es decir, es un coche moderadamente deportivo, que vale tanto para el día a día como para circular de cuando en cuando a ritmo ágil por una carretera de montaña. Pero eso sí, si el potencial cliente no está interesado en esa faceta deportiva que ofrece el Abarth 500, es mejor optar por el modelo de Fiat. Es más barato, más cómodo y dispone de mayor autonomía. Como siempre, en la prueba que hemos publicado en km77.com puedes abundar mucho más en los detalles de este Abarth 500e. Ahí podrás encontrar nuestras impresiones de conducción, datos de consumo, de recarga, prestaciones medidas por nosotros y una completa colección de imágenes de exterior y de interior. Esperamos que toda esta información sea de tu agrado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.